Unidad 2, tarea 3. Elaborar una presentación en PowerPoint de las 4 biomoléculas orgánicas. Estudiante: Jesús Armando Bolaños Patiño. Tutor: Juliet Natalie Lesmes. Biología celular y molecular. Grupo 15-1009-58. 25 de marzo de 2018. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos: los lípidos, los glucósidos o carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Carbohidratos. Definición. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Se conocen como carbohidratos a los componentes que se encuentran en mayor cantidad en la naturaleza y en la mayoría de los seres vivientes, ya sean plantas o animales. Químicamente hablando, la fórmula general de los carbohidratos es CnH2ON, lo cual establece la existencia de carbono y agua, habiendo esto generado la palabra compuesta carbohidratos, que es con la que se distinguía este tipo de moléculas. Características de los carbohidratos. Son conocidos como glúcidos, almidones y azúcares. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son considerados el combustible celular. Son fuente primaria de energía química para las células. Proporcionan energía hasta 4 kilocalorías por gramo y sirven como almacenamiento de energía. Existe una amplia variedad de sustancias orgánicas que se clasifican como carbohidratos, pero solo 3 clases son de importancia dietética, entre las cuales habitualmente ingerimos con los alimentos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, o azúcares simples, no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el sufijo osa es para designar un azúcar reductor que contiene un grupo aldehído o un grupo de alfa-hidroxicetona. Ejemplo: la ribosa, arabinosa, silosa, lixosa, ribulosa, fructuosa, glucosa, que se encuentran en las frutas, miel y verduras. Los oligosacáridos son menos dulces que los monosacáridos o los disacáridos, polímeros desde 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. Los polisacáridos son cadenas de una gran longitud de cientos de moléculas de glucosa. Existen 2 tipos: los almidones y las fibras o celulosas. Los almidones son convertidos por acción de la digestión a moléculas simples de glucosa, absorbidos y vertidos inmediatamente al torrente sanguíneo. El cuerpo humano no puede digerir las fibras, por lo que la utilidad de estas consiste principalmente en proporcionar volumen al bolo intestinal. Función de los carbohidratos en el organismo. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía, que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía.
Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos, glicerina y otros alcoholes. Características de los lípidos. Son sólidos como el sebo, la grasa de las carnes, mantequilla y la cera de abejas, lípidos de origen animal. En estado líquido se encuentran los aceites, por lo general son lípidos de origen vegetal. Son insolubles en agua. Son solubles en disolventes orgánicos tales como éter, cloroformo, benceno, etc. Los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables y no saponificables. Los lípidos saponificables agrupan a los derivados por esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos y se sintetizan en los organismos a partir de la aposición sucesiva de unidades de 2 átomos de carbono. En este grupo se incluyen los ácidos grasos y sus derivados, los eicosanoides, los lípidos neutros y los lípidos anfipáticos. Lípidos no saponificables. Los lípidos insaponificables son derivados por aposición de varias unidades isoprénicas y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de carbono, el isopreno. En este grupo de lípidos se incluyen los terpenos y los esteroides. Los lípidos desempeñan varios tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen 2 tipos básicos, el ADN y el ARN. Características de los ácidos nucleicos. Están formados por bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, que unidas a pentosas forman nucleósidos, más un grupo fosfato forman nucleótidos. Las cadenas de nucleótidos formarían el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos se clasifican en ADN y ARN. El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico,
Es un compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo, de algunos virus, de las células procariotas, del núcleo de las células eucariotas y del interior de los cromosomas. El ARN está conformado por nucleótidos, los cuales se unen por enlaces fosfodiéster cargados negativamente, y cada nucleótido está constituido por ribosa, fosfato y 4 compuestos nitrogenados, conocidos como adenina, guanina, uracilo y citosina. Tenemos dentro del ARN un ARN mensajero, conocido como ARN codificante. Posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. También tenemos el ARN de transferencia, que se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Asimismo, se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero a una secuencia de proteínas. El ARN ribosómico forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática. Él mismo se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de síntesis de proteínas. El ARN nucleolar es una larga molécula de ácido ribonucleico sintetizado y localizado en el nucleolo de las células eucariotas. A partir de la transcripción del ADN, formado por una secuencia de entre 100 a 300 nucleótidos, y que es precursor e indispensable para la síntesis de la mayor parte del ARN ribosómico. Función de los ácidos nucleicos. Principal función: almacenar la información genética, transmitir la información genética, son fuente de energía, se encargan de duplicar el ADN y regulan el metabolismo. Proteínas. Las proteínas son formadas por aminoácidos que están unidos por un enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición dependen del código genético personal. Características de las proteínas. Son macromoléculas orgánicas, tienen elevado peso molecular, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden contener también azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio y yodo. Expresan la información genética, desempeñan diferentes actividades biológicas. Solo excepcionalmente sirven como fuente de energía. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican en proteínas simples y proteínas conjugadas con otros compuestos. Las proteínas simples son proteínas globulares, esféricas y muy enrolladas, y hay proteínas fibrosas que son alargadas. Las proteínas conjugadas con otros compuestos son proteínas como las lipoproteínas, que son combinadas con lípidos, las glucoproteínas, que son combinadas con azúcares, o las cromoproteínas, que son combinadas con pigmentos. Función de las proteínas. Función enzimática. La gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica específico para cada reacción. Los biocatalizadores reciben el nombre de enzimas. La gran mayoría de proteínas son enzimas. Función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por una célula
que una vez secretadas ejercen una acción sobre otras células dotadas de un receptor adecuado. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la hormona de crecimiento o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Función de reconocimiento de señales químicas. La superficie celular alberga un gran número de proteínas encargadas del reconocimiento de señales químicas de muy diverso tipo. Existen receptores hormonales, de neurotransmisores, de anticuerpos, de virus, de bacterias, etc. Función de transporte. En los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, como el transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre, o bien para transportar moléculas polares a través de barreras hidrofóbicas, transporte a través de membranas plasmáticas. Los transportadores biológicos son siempre proteínas. Función estructural. Las células poseen un citoesqueleto de naturaleza proteica que constituye un armazón alrededor de la cual se organizan todos sus componentes y que dirige fenómenos tan importantes como el transporte intracelular o la división celular. En los tejidos de sostén conjuntivo, óseo, cartilaginoso de los vertebrados, las fibras de colágeno forman parte importante de la matriz extracelular y son las encargadas de conferir resistencia mecánica tanto a la tracción como a la compresión. Función de defensa. La propiedad fundamental de los mecanismos de defensa es la de discriminar lo propio de lo extraño. En bacterias, una serie de proteínas llamadas endonucleasas de restricción se encargan de identificar y destruir aquellas moléculas de DNA que no identifican como propias. En los vertebrados superiores, las inmunoglobulinas se encargan de reconocer moléculas u organismos extraños y se unen a ellos para facilitar su destrucción por las células del sistema inmunitario. Función de movimiento. Todas las funciones de movilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así, la contracción de un músculo resulta de la interacción entre dos proteínas, la actina y la miosina. Función de reserva. La ovoalbúmina de la clara de huevo, la lactoalbúmina de la leche, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen una reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo del embrión. Transducción de señales. Los fenómenos de transducción, cambio en la naturaleza fisioquímica de señales, están mediados por proteínas. Así, durante el proceso de la visión, la rodopsina de la retina convierte, o mejor dicho, transduce el fotón luminoso, una señal física, en un impulso nervioso, una señal eléctrica. Y un receptor hormonal convierte una señal química, una hormona, en una serie de modificaciones en el estado funcional de la célula. Función reguladora. Muchas proteínas se unen al DNA y de esta forma controlan la transcripción genética. De esta forma, el organismo se asegura de que la célula
en todo momento tenga todas las proteínas necesarias para desempeñar normalmente sus funciones. Las distintas fases del ciclo celular son el resultado de un complejo mecanismo de regulación desempeñado por proteínas como la ciclina.